Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos para quienes están a esta hora conectados. Ya estamos en el canal de YouTube. En este día, hoy es lunes 22 de julio, con las noticias de Colombia y el mundo. Frío en Bogotá, la temperatura es de 9 grados centígrados. Un gusto acompañarlos. También a esta hora les contamos los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Redes sociales que arrancan con una tendencia en el mundo. Kamala Harris es la gran tendencia producto de la decisión de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en salirse de la contienda, en salirse de la posibilidad de una reelección. Es viral de nuevo el debate presidencial contra Donald Trump del 27 de junio, que para muchos en Estados Unidos marcó el inicio del declive de su aspiración. Pero la tendencia se convierte en Kamala Harris con ese nombre, con ella, con la mujer que ha sido su vicepresidenta, como la esperanza demócrata para derrotar a Donald Trump. Esta es una conversación en el mundo ya les que, vamos aunque a son contar. Elecciones en Estados Unidos, claro, tiene repercusiones en todo el planeta. Y obviamente es diferente ser la vicepresidenta a ser la candidata. Si ella es la elegida, se decidirá en la convención demócrata, que es en agosto, ¿verdad? Sí, señor, 19 de agosto es esa convención en la que se van a hacer y se va a hacer la votación para saber si finalmente tiene la nominación Kamala Harris, que es muy probable porque de los delegados, casi 4,000, la mayoría los controla y hacen parte del corazón de Joe Biden. Entonces, si para él, como presidente de Estados Unidos, ella debe ser la candidata y tiene tanto poder sobre los delegados, todo parece darse para la mujer Así hoy que, vicepresidenta. abriéndose paso la candidatura, la posible nominación de la vicepresidenta hasta hoy, Kamala Harris. Sí, señor, sigamos hablando de política, pero en Colombia es muy fuerte la tendencia. Miguel Uribe, Carvalho, Polo, esta porque son los opositores que le hablaron al presidente Petro en el discurso después de su discurso de instalación de la nueva legislatura en el Congreso. Lo que ellos dijeron para cuestionar al presidente hace parte de la tendencia que se suma a numeral 20 de julio y numeral fuera Petro, con muchas preguntas de por qué el presidente llegó tarde al desfile del 20 de julio. Usted sabe, Néstor, que fueron casi 3 horas de retraso. El presidente Petro intenta explicar la situación a través de su cuenta en Twitter, diciendo que una información de la Embajada de Estados Unidos y una confusión de su esquema de seguridad provocaron el retraso. Sin embargo, ese 20 de julio y numeral fuera Petro son tendencia producto de lo que hasta gritaron asistentes que llevaban 3 horas esperando al presidente. También es tendencia Falcao y Millonarios por lo que pasó anoche, el debut de Falcao García en el Campín. Ya había debutado con la camiseta de Millonarios, ahora pues lo hace en el Campín con su hinchada, y por eso tan importante al final es tendencia Millonarios, que venció 1-0 al Bucaramanga. El de ayer, Juan Camilo, fue tercer partido de Falcao, del Tigre, ¿no? Con Millonarios. Sí, señor Néstor, buenos días para usted y para Camila y para todos los oyentes. Había jugado frente a River el amistoso, frente a Medellín en la primera fecha, y ayer frente al Bucaramanga, como dice Camila, fue el primer partido de inicialista y el que más jugó, 76 minutos. 0 goles de momento de Falcao. 0 goles en 3 partidos, ahora, sí, señor. Lleva mucha gente a la tribuna, sin ninguna duda. Es el gran ídolo de Millonarios. Más de 30,000 personas estaban en el Campín, la gran mayoría abonados, es decir, va a ser el marco al que tendremos que acostumbrarnos. Y también es tendencia Atlético Nacional, que le ganó al América 2-1, y Junior, que venció con el mismo marcador al Boyacá Chicó. Entonces el fútbol también amanece de tendencia. Y por último, Néstor, muy rápido le tengo que decir que Javeriana y Catalina son 2 nombres tendencia del fin de semana, producto de la historia, el suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez, que está despertando como en efecto dominó
una infinidad de historias de médicos que también han sido residentes de esa y de otras universidades contando sus experiencias. Todos coinciden en exceso de trabajo, malos tratos y hasta acoso, producto de ser el residente de turno en distintas especialidades. Ella, Catalina Gutiérrez, que era residente de cirugía. Lo que pasa es que estaba en su primer año, apenas estaba comenzando, era su primer año de posgrado, trabajaba y estaba arrancando su formación académica en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Tenía entre 25 y 26 años, sí, por lo que hemos podido confirmar. No hay muchos datos. Lo de fondo, Camila, es que con la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez, sí, se abre una gran polémica alrededor de cómo tratan a los estudiantes y especialmente a los residentes. Y las muchas voces que han aparecido son denunciando maltratos, ¿verdad? Sí, maltratos, exceso laboral, incluso en las horas que no se respeta, que los ponen a trabajar hasta 20 horas. Que tienen que pagar. Claro, pero esa modalidad siempre ha existido. Usted es el médico residente, usted paga el semestre y usted va a trabajar a un hospital o a los hospitales que le asignen, porque esto incluso tiene una rotación por distintas clínicas de su ciudad y hasta del país, dependiendo de la especialidad que el médico escoja, y no les pagan. Eso cambió hace 3 años con la ley de residentes que se aprobó en el Congreso y que hoy les asigna un salario de hasta 3 salarios mínimos para intentar dignificar ese trabajo. Sin embargo, las denuncias que han aparecido van más allá de la plata y la jornada laboral. Son de acosos, de verdadero maltrato, Néstor, para esta generación de médicos que se están formando. Y aquí la implicada, desafortunadamente, es la Universidad Javeriana, en donde la doctora Catalina estaba terminando. El Hospital San Ignacio, que tiene relación, está detrás, de hecho, de la Universidad Javeriana. Sí, y que tiene convenios para esa residencia, precisamente, la residencia de cirugía. Dependiendo, para explicarle a los oyentes, Néstor, cuál es la especialidad que escoja el médico general, es la clínica o las clínicas a los que lo llevan. En el caso del San Ignacio, casi siempre rotan por allí. En el primer año, que era en el que estaba la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, los residentes de cirugía. Pero si, por ejemplo, es pediatría, es otra clínica. Si es oftalmología, es otra clínica, dependiendo de la especialidad. 5:40 a.m. Y sobre la muerte de ella y las circunstancias y las denuncias, hay pronunciamiento que hay que leer entre líneas hoy de la Universidad Javeriana. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el pasado viernes 19 de julio se conoció lamentablemente la noticia del fallecimiento de Catalina Gutiérrez Zuluaga, la estudiante de la Universidad Javeriana de Bogotá, que se encontraba realizando su residencia de cirugía en la clínica San Ignacio. La muerte de Catalina, de aproximadamente unos 25 años, residente de cirugía en esa de la Universidad Javeriana, pues está conmocionando a la comunidad médica y académica de todo el país. El mensaje final de ella, ampliamente difundido en las redes sociales, invita a sus compañeros a seguir adelante. Catalina Gutiérrez prestaba su servicio en 6 clínicas de Bogotá, entre ellas la clínica San Ignacio. Este incidente pues ha puesto bajo escrutinio la cultura institucional de la Universidad Javeriana. Y atención a eso, porque el reconocido médico Carlos Jaramillo compartió su experiencia de maltrato en la misma facultad, destacando la necesidad de acabar con esas prácticas abusivas. Escuchamos al doctor Carlos Jaramillo. Entonces me dijeron que si era que yo estaba deprimido, y me obligaron a que me tenía que ir a ver el jefe de psiquiatría del hospital, y el jefe de psiquiatría del hospital me preguntó qué me pasaba. Yo le dije que me sentía muy triste por los niveles de acoso, por el maltrato, porque me ponían turnos de castigo, porque me tocaba presentar las juntas de castigo, por los gritos de los profesores, por el exceso de maltrato que estaba viviendo, y me dijo que yo tenía depresión mayor. Y me dijo Néstor, que en respuesta, el Colegio Médico Colombiano ha extendido una invitación para atender las denuncias contra las prácticas de maltrato en la formación médica. Por su lado, la Asociación Nacional de Internos y Residentes también solicitó una investigación exhaustiva sobre la muerte de esta residente. Por medio de un comunicado oficial, la entidad está pidiendo justamente esta investigación. Por su parte, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina lamentó la muerte de Catalina Gutiérrez y señaló la necesidad de trabajar con urgencia sobre las transformaciones de la educación. Las estadísticas, Néstor, indican que los médicos tienen una tasa de suicidio más alta que la población general, y los residentes no están exentos de esta tendencia, según la Fundación Médicos Amigos. La comunidad educativa de la Universidad Javeriana lamentó a través de un comunicado la pérdida o la muerte de Catalina y se compromete a revisar y mejorar las condiciones de formación. Dice la universidad que se va a priorizar el bienestar y el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad javeriana, con el apoyo de la vicerrectoría de la Universidad Javeriana.
Gracias, Javier. Son las 5 de la mañana, 43 minutos. El presidente Petro emite, a modo de disculpa, una aclaración de por qué llegó tarde a los actos del 20 de julio. Dice, sí, llegué tarde, información a corroborar desde la Embajada de los Estados Unidos y una descoordinación de mi servicio de escolta motivaron la tardanza, que fue un hecho inusual. El desfile se retrasó 3 horas, debía haber arrancado a las 9 de la mañana, la gente llega mucho antes y tuvieron que esperar a que el presidente Petro llegara a mediodía, 3 horas de retraso, y eso motivó la indignación de los muchos asistentes al legendario desfile militar del Día de la Independencia. Y la gente gritándole fuera Petro. El presidente llegó, increíblemente tuvieron que reiniciar la ceremonia. Nadie sabía qué pasaba con la agenda del presidente Gustavo Petro. El desconcierto era tan marcado, escuchen ustedes al propio director de la policía, el general William Salamanca. No, repito, el presidente tiene sus compromisos y yo como director de la policía respeto la agenda del presidente. General, ¿pero qué le puede decir usted a sus hombres, por ejemplo? Ellos llevan mucho tiempo preparando esto. Repito, yo respeto la agenda del señor presidente de la República. Celebramos un aniversario más de nuestro país. Y claro, así, el general Salamanca no podía decir nada, criticaron mucho el atuendo del presidente, que llegó de guayabera, vestido de blanco, generando, por supuesto, toda clase de comentarios. Estaban comenzando la ceremonia cuando el presidente Petro llegó tarde. Congresistas y en el evento asistentes hablando de la impuntualidad que fue el hecho del fin de semana en Bogotá. Retiro de este desfile del 20 de julio, puesto que nos citaron 7 de la mañana, iniciaba el desfile a las 9 de la mañana y es la hora del presidente, aún no llega. Yo estoy acá respaldando, acompañando y diciéndole a nuestra fuerza pública que tengo total agradecimiento. Y al final, el Día de la Independencia, y detrás del desfile militar, eso, hay un reconocimiento a quienes permitieron nuestra libertad. Militares retirados protestaron en Bogotá también por la manera como se manejó en esta oportunidad el desfile del 20 de julio. Nos estamos manifestando el grupo de la Reserva Activa y Veteranos, dado que no estamos conformes con las actitudes del señor presidente Gustavo Petro. Este gobierno nos tiene mal liquidados, nos tiene mal pensionados. Esto es una unión de las reservas activas de toda Colombia para decirle a este gobierno que nos coloque cuidado a las peticiones que le estamos... 5 de la mañana, 46 minutos. Atención, primeras declaraciones del Kremlin, la casa de gobierno de Rusia, diciendo que están muy sorprendidos por la renuncia del presidente Joe Biden y en consecuencia por la nominación de quien es hoy su vicepresidenta, podría ser la nueva candidata Kamala Harris. El mundo entero hoy en modo asombro por cuenta de la gran noticia, tal vez abriéndole paso a la nominación a la candidatura del presidente Donald Trump o a un candidato desconocido que todavía no tiene la suficiente fuerza. Desde Europa está ahora Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Todo el mundo preguntándose no solamente cuáles van a ser los pasos que va a dar el Partido Demócrata para para elegir a su nuevo candidato y si lo va a hacer Kamala Harris, sino también cuáles van a ser las implicancias para los conflictos del mundo. Todo el mundo sacando las cuentas. ¿Qué pasa con la guerra de Medio Oriente, con la guerra de Ucrania, con la guerra de Sudán o la guerra comercial con China? La reacción, una de las primeras, ha sido por parte del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dice que todavía faltan meses para las elecciones y eso es mucho tiempo durante el cual pueden cambiar muchas cosas. Ese es en el caso de Rusia. También el presidente Volodymyr Zelensky tratando de rescatar ese apoyo bipartidista que ha tenido la guerra de Ucrania, la lucha de Ucrania por la libertad, dice él. Dice que solo con apoyo bipartidista en los Estados Unidos han podido sacar adelante, pero le agradece al presidente Biden. También la prensa internacional, Néstor, no solo está dando la noticia, sino que están todos con programas especiales. Mira, este es un recorrido desde España hasta China. Escucha cómo los programas hablan de este retiro del presidente Biden. This is a special edition of the Global News Podcast from the BBC World Service. The US President Joe Biden has announced he's ending his bid for a second term in the White House. Джо Байден принял, наконец, решение, которое от него ждало большинство однопартийцев. Volvemos con el asunto central del día.
Joe Biden, que ha cedido a las presiones, que no volverá a ser el candidato. 在民主党内部的强大压力下，美国现任总统拜登21号宣布退出2024年总统竞选。Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine et au désistement de Joe Biden à la course à la Maison-Blanche. No se habla de otra cosa en todas las portadas de todos los periódicos, Néstor. Y respecto de los mandatarios, hay que decir que uno de los que esperaba ser titular en todos los periódicos y no lo va a ser por lo que está pasando en los Estados Unidos es el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que en este momento va en vuelo rumbo a Washington. Él mañana tenía prevista una entrevista con el presidente Joe Biden y el miércoles se iba a dirigir ante el Congreso tratando de plantear cuáles son sus puntos para seguir adelante con esa guerra de Gaza. La pregunta es qué va a pasar a partir de ahora con el conflicto israelí. Recordemos que Kamala Harris es una de las que ha manifestado su oposición a esa invasión y a esa tragedia que se ha provocado en Gaza, Néstor. Silvia, gracias. Y por supuesto la salida de Biden, la entrada eventualmente de Kamala Harris, cambiará el ajedrez de la geopolítica. En Colombia, 5 de la mañana, 39 minutos. Fue un fin de semana también de inspecciones de la DIJÍN y de la Fiscalía buscando las pistas de los computadores en el Ministerio de Hacienda, en la Casa de Nariño, de los computadores que tienen que ver con la corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Breiner Montaño. Néstor, buenos días. Los ministerios de Interior, de Hacienda, la Oficina de la Alta Consejería para las Regiones y el Departamento Administrativo Nacional de la Presidencia de la República fueron las entidades que hasta altas horas de la noche inspeccionó la DIJÍN por orden de la Fiscalía General de la Nación. Esto como parte de las investigaciones del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. De la inspección hecha por la DIJÍN se conoce que varios equipos tecnológicos de las entidades son objeto de análisis por parte de los investigadores. Además, se solicitó una copia de todos los mensajes enviados y recibidos al correo del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Los agentes además solicitaron las minutas de ingresos y salidas a las edificaciones de esas entidades. Vemos que en las últimas horas se han venido denunciando la desaparición de un computador, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, y un disco duro y un computador en la oficina de la exasesora para las regiones, Sandra Ortiz. Esta será una semana clave para el caso porque desde el lunes se escuchará la versión de varios congresistas como solicitud de la defensa de Iván Name. Además, el jueves 25 de julio será la audiencia de imputación y de medida de aseguramiento de Olmedo López, Sneider Pinilla y el empresario Luis Eduardo López Rosero. Breiner Montaño, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En un mundo convulsionado de noticias, como el desafiante viaje de Putin a Corea del Norte. Lo ven como un país agresivo, invadió Ucrania. Él quiere mostrar, yo tengo amigos, hay gente que apoya la guerra en Ucrania. El inicio de la carrera presidencial en Estados Unidos con Donald Trump y Joe Biden. Biden se veía muy débil, sabía lo que estaba hablando, pero no sabía transmitir el mensaje. Y ahora que empezó la campaña por la presidencia en Venezuela, ¿qué las hace distintas estas elecciones? Que se han logrado unir la oposición. Yo, Juan Roberto Vargas, junto a Teresita Aya, nos devolvemos en el tiempo porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast que está disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Boombox. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago Estás García escuchando entra al juego Blue Radio. Con su primera... Esta madrugada, atención, hay dos hechos relacionados con inseguridad en Bogotá. Fue asesinado un funcionario
de la gobernación de Cundinamarca al sur de la ciudad. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, la víctima identificada como John Galvis de apenas 28 años llegaba a su casa después de salir de trabajo y se bajó en la parada de alimentador en el barrio El Cortijo en la localidad de Usme. De la parada del alimentador a su casa hay apenas unos metros y estando unas 3 casas de distancia apenas fue abordado por 2 delincuentes en una moto. Uno de estos hombres intentó quitarle las pertenencias a Galvis, este puso resistencia y allí fue cuando el parrillero de la moto se bajó y lo atacó con un cuchillo en varias oportunidades. Ataque que quedó grabado en video. Una de las heridas, Néstor, según se pudo conocer, la recibió la víctima a la altura del corazón, lo que por supuesto terminó quitándole la vida de manera instantánea. Esto dijo uno de los amigos de la víctima. Lo que se ve en cámaras es que los vecinos salieron a auxiliarlo, inclusive trataron de atrapar al atacante, pero se les logró escapar y pues John ya estaba en el piso realmente falleciendo por la gravedad de las heridas. En ese momento salió la hermana de él, Viviana, quien lo llevó al hospital de Meissen. En estos momentos, Néstor, la policía adelanta toda la investigación para dar con el paradero de estos 2 delincuentes de la moto, de quienes hasta el momento no se tiene pista alguna, Néstor. Felipe, gracias. Y el segundo hecho de inseguridad tiene que ver con un robo esta madrugada, también en el sur de Bogotá. Se robaron una camioneta llena de mercancía. Los comerciantes, que son los dueños, presentaron ya la denuncia. La historia la tiene el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas y el ojo de la noche se encuentra en la localidad de Puente Aranda, tal vez una de las localidades donde más se roban camionetas en Bogotá. Exactamente, estamos en el barrio Galán, porque en las últimas horas conocimos de otro robo, al parecer de los mismos criminales que llegaron armados intimidando a una pareja de emprendedores que estaba llenando de mercancía su camioneta para poderla distribuir. En cuestión de minutos, los golpearon, los bajaron del vehículo, se llevaron toda la mercancía que son insumos médicos y al final huyeron en 2 vehículos. Hablamos con la víctima y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Además del vehículo se llevaron insumos médicos en donde estos se cuentan como guantes, ropa quirúrgica, vendas, insumos para diferentes procedimientos quirúrgicos y pues todo lo relacionado a esto. El carro, ¿qué tipo de vehículo era? Las placas del carro. Era un Hyundai Santa Fe de gris plata, las placas de este era BNQ 849 y pues este era un modelo 2004. Las pérdidas superan los 50 millones de pesos y dicen los afectados que por culpa de estos ladrones de vehículos ahora van a tener que dejar sin trabajo a varias personas porque ya no hay cómo mantenerlas, no hay insumos para trabajar y con este robo los dejan con las manos cruzadas y que no hay dinero para comprar la materia prima y para mantener a tanta gente. Afirman que la Policía Nacional hasta el momento, hasta esta hora, no les ha recibido ni siquiera las imágenes de las cámaras de seguridad que ellos mismos han recopilado y donde se ve claramente a esos delincuentes. Por eso le ruegan y le suplican a las autoridades que vayan al sitio del robo, que recojan todas las pruebas, capturen a los responsables y ante todo eviten que varias personas se queden sin trabajo. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. 5 de la mañana, 56 minutos. Y ahora la noticia económica comenzando esta semana. Hoy es 12 de julio. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Arrancó una nueva legislatura que será muy económica por lo que se puede concluir después del discurso del presidente Gustavo Petro al momento de instalar las sesiones del Congreso. Empezó pidiendo disculpas por los recientes escándalos de corrupción y luego le dedicó la mayor parte de su intervención a la economía y a los proyectos que radicará para sacarla del estancamiento. El presidente les notificó a los congresistas que presentará cambios en las normas para hacer más eficiente la reforma agraria. Además, criticó las normas que rigen a la CREG y a los precios de la energía y por eso radicará un proyecto que haga cambios en las reglas eléctricas, lo que beneficiaría a la industria que de acuerdo con su diagnóstico se ha visto ahogada por las altas tarifas y las elevadas tasas de interés. También dijo que está dispuesto a transformar todo el sistema de inversión pública para combatir la desigualdad e insistió en las inversiones forzosas para que la banca obligatoriamente destine recursos de financiamiento a sectores como el agro, vivienda, industria y turismo. Esto a pesar de que la banca, para evitar un proyecto de inversiones forzosas, ha propuesto el gran pacto por el crédito con 35 billones de pesos para empujar estos sectores. También quiere
quiere impulsar aún más el proyecto del expresidente Uribe que permite reducir la semana laboral a 42 horas y ahora el presidente Petro quiere llevarla a 40 horas semanales e insistirá en su reforma a la salud porque cree que el giro directo está generando reactivación en la economía. Al final invitó al Congreso a lograr acuerdos para aprobar estos proyectos y no para rechazarlos. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las 2 caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es lunes 22 de julio. Está apareciendo el nombre como la más opcionada de la vicepresidenta Kamala Harris, que se abre paso entre los muchos candidatos que podrían disputarle la candidatura tras la renuncia del presidente Joe Biden. La que pica en punta es ella, es la vicepresidenta, tiene 59 años y va a necesitar de por lo menos 1.968 votos, es decir, la mitad más uno de los casi 4.000 delegados de los que van a la convención demócrata el próximo 18 de agosto. Todas las fuerzas políticas parecen estar alineadas alrededor de Kamala Harris y esta mañana en Estados Unidos un gobernador, el de California, o personas, senadores que podrían ser o aspirar, están ofreciéndole su apoyo a Kamala Harris. Solamente hay un silencio, es el del expresidente Barack Obama, que no la menciona a ella al hacer la evaluación de la nueva realidad política después de la renuncia del presidente Joe Biden. Es el 8º presidente en la historia de los Estados Unidos que no se presenta a la reelección, pero es el primero que renuncia, tumbado por un famoso debate que ocurrió hace apenas 3 semanas, tal vez el debate más devastador en la historia de la política internacional. La caída de Biden comenzó con ese debate, fue el 27 de junio, enfrentó semanas de duras críticas y preguntas por su estado de salud y finalmente termina aceptando su incapacidad de enfrentar al candidato del otro lado, al candidato republicano Donald Trump. Este fin de semana no solo anuncia que renuncia a la reelección, sino dice que se dedicará a terminar su gobierno, él que tiene 81 años de edad y es el primero en postular a Kamala Harris, tal vez la sucesora natural,
pero de aquí al 18 de agosto van a aparecer con seguridad otros nombres. Ella acepta la responsabilidad, ya cambiaron redes sociales, ya comenzó ella a recoger plata en apenas cuestión de horas, 10 horas, desde que renunció el presidente Biden. Ella ha recogido ya más de $50 millones para obtener y ganar la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, que es el gran hecho político del mundo. Por supuesto, un terremoto que nos terminará tocando a todos. En Colombia, hablando de política, comienza hoy la legislatura en el Congreso. Será la tercera para el presidente Petro. En su instalación, el gobierno tiene una derrota y un triunfo. Eligió a Jaime Raúl Salamanca, como presidente de la Cámara de Representantes. Triunfo para el petrismo. Ganaron los verdes petristas, que derrotaron a Catherine Miranda, pero en el Senado el elegido fue un antipetrista, el conservador barranquillero Efraín Cepeda, que al principio estuvo cerca del gobierno y después se alejó. Esa relación entre el Capitolio y la Casa de Nariño comienza con el presidente Petro pidiendo perdón por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, por haber nombrado a Olmedo López, pero no dijo ni una palabra el presidente Petro sobre el tema de fondo, que es la corrupción que se movió con plata de la Unidad de Gestión de Riesgo. Una corrupción en la que, según el mismo testimonio de Olmedo López, participaron ministros, el del Interior y el de Hacienda, participaron funcionarios en la Casa de Nariño, en cuyas oficinas se organizó el gran montaje de compra de votos y de conciencias en el Congreso de Colombia. El presidente Petro de eso no dijo una palabra, dijo que Olmedo López no era un infiltrado, que no era una transacción política, pero no mucho más que el perdón. Un perdón, por supuesto, que no opaca el escándalo, un escándalo que tiene que ver ahora con la desaparición de pruebas. No aparecen ni archivos ni computadores en donde estaba el rastro de las reuniones que involucran al ministro de Hacienda, que es el nuevo blanco de las investigaciones judiciales. Bienvenidos, vamos a hablarles del discurso del presidente Petro en la instalación de las sesiones ordinarias. Duró 1 hora y 7 minutos, habló de economía, de las reformas que vienen, pidió una reforma a la salud consensuada y pidió acelerar el trámite de la reforma agraria para cumplir el acuerdo de paz. Defendió la idea del fast track para acelerar el trámite de proyectos, que parece que es su obsesión, ese fast track para sacar rápidamente reformas legales pero también constitucionales, un mecanismo peligrosísimo que tendría que ser aprobado por el mismo Congreso, pocas posibilidades de que ello pase. Y el presidente Petro defendió la gestión de su gobierno, dijo que era un gobierno eficiente. En ese momento se escucharon risas y palmadas en el Capitolio Nacional. Vamos a hablarles a propósito de la réplica que estuvo a cargo de varios congresistas. Miguel Uribe del Uribismo, David Luna de Cambio Radical y Daniel Carvalho, un antioqueño que encaró al presidente para decirle que está gobernando mal y desilusionando a quienes confiaron en la promesa de cambio, que es, al final de cuentas, de lo que se trata la frustración. Todos en la oposición pidiendo que este gobierno controle la situación de orden público, sobre todo en el occidente. La guerrilla y los delincuentes están gobernando al país, fue la sentencia del Centro Democrático de Miguel Uribe. Antes de la instalación de la legislatura fue el tradicional desfile del 20 de julio, muy inusual, el Día de Independencia, la polémica muy centrada en la impuntualidad del presidente Petro, no una impuntualidad accidental. El presidente Petro confirma que llegó tarde y dice que es por información desde la Embajada de Estados Unidos, nadie sabe a qué se refiere, y una coordinación de su servicio de escolta, que tampoco nadie sabe qué quiere decir. El presidente Petro tiene escoltas, decenas, centenares dispuestos en la Casa de Nariño, y lo que tenía que recorrer era en realidad un par de cuadras de la Casa de Nariño al lugar en donde arrancaba el desfile militar. El presidente Petro le echa la culpa a los escoltas y a la Embajada de Estados Unidos en un trino en el que termina mencionando a Hannah Arendt. En realidad no es Ana, es Hannah Arendt, que es una filósofa alemana. El presidente la cita y no sé de dónde saca la cita. Dice que decía Hannah Arendt: la nación es fuerte si el campesinado levanta la bandera nacional al lado de las armas de su ejército. Digo entre paréntesis que me parece una frase rarísima, porque Hannah Arendt lo que hizo fue luchar contra los nacionalismos. Tiene 2 obras importantes, Los orígenes del totalitarismo y su teoría La banalidad del mal, que contradicen todo lo que hace y dice el presidente Gustavo Petro.
Ella que se atrevió a desafiar el sionismo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ahora es citada por el presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les hablaré de la otra derrota para el gobierno. La Corte Constitucional tumbó el artículo 61 del Plan de Desarrollo sobre la reforma agraria, que abría la posibilidad de una rapidísima expropiación. La Corte está restringiendo el cumplimiento de los acuerdos de paz, es la nueva teoría del presidente Gustavo Petro. En segundos, el desarrollo de las historias, las malas noticias de orden público. Hay un homicidio en Cocorná, en Antioquia. Este fin de semana volvieron a atacar disidentes de las FARC en el occidente de Colombia e inclusive en Bogotá lanzaron explosivos contra un carro oficial de la Unidad Nacional de Protección. Así que hay, en medio de las controversias políticas, el país de verdad reclamando algo de orden. Vamos a hablar del gobierno eficiente, así lo define el presidente Petro. Vamos a hablar de su impuntualidad y de Kamala Harris, que podría ser la estrella en ascenso ahora con la renuncia del presidente Joe Biden. Es un gusto saludarlos. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. And we have some breaking news as President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. Joe Biden renunció a su candidatura presidencial por el Partido Demócrata. El actual presidente de los Estados Unidos afirmó que quiere lo mejor para su país y que por el bien del partido se retira de la contienda electoral. Ya Joe Biden tomó su determinación. Su vicepresidenta, Kamala Harris, a quien le dio su respaldo total, una determinación por parte del presidente Joe Biden que está siendo calificada por miembros de su partido y por gente cercana como valiente y patriótica. Un reto que Harris está dispuesta a asumir, según respondió a través de este comunicado. Con este acto desinteresado y patriótico, el presidente Biden está haciendo lo que ha hecho a lo largo de su vida de servicio, poner al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo lo demás. Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganarme esa nominación. Bastaron un par de minutos para que las reacciones de respaldo se hicieran presentes. Una de ellas es de la expresidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. El presidente Joe Biden es un estadounidense patriota que siempre ha puesto a nuestro país en primer lugar. Dios bendijo a Estados Unidos con la grandeza y la bondad de Joe Biden. El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton manifestaron que Biden ha sacado a Estados Unidos de una pandemia sin precedentes. Por su parte, el expresidente Barack Obama también se sumó a las voces de respaldo. En un extenso artículo calificó a Biden como un patriota del más alto nivel que creó miles de empleos en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, candidato republicano para la presidencia, fue uno de los primeros en pronunciarse. Lanzó duras críticas contra la gestión de Joe Biden, especialmente en materia migratoria, y afirmó que el corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente. Según las normas del Comité Nacional Demócrata que organiza la Convención Demócrata en los primeros días de agosto, se debe celebrar una reunión de urgencia para definir el candidato que enfrentará al expresidente Trump. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue el punto de partida de un discurso en el que el mandatario reconoció que la corrupción se metió en su orilla política. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico. El presidente Gustavo Petro salió con una particular frase que causó risas y abucheos entre congresistas de oposición. Porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente. El mandatario también anunció que en la presente legislatura presentará un paquete de normas que incluye aumentar las inversiones forzosas en sectores como la agricultura, la vivienda y el turismo. Traeremos las posibilidades de aumentar la inversión forzosa para la agricultura en Colombia, para la vivienda y para la industria de exportación. En la instalación de la tercera legislatura, este 20 de julio, la oposición realizó su derecho a réplica del discurso del presidente Gustavo Petro. La intervención la inició el senador Miguel Uribe del Centro Democrático. Le quedó grande la presidencia y perdió el control del país. Y ante su fracaso, propone una constituyente que no le resuelve los problemas a los colombianos. El senador del Cambio Radical, David Luna. Nos levantamos en vilo a ver qué publica usted para ver qué crisis se nos viene. Yo creo que es mucho más importante
trabajar con la cabeza fría y dejarse aconsejar seguramente de su equipo para cuando tenga una cosa que señalar pueda más bien levantar el teléfono y tratar de construir ese consenso del que tanto habla. El senador conservador Efraín Cepeda se consagró como presidente del Congreso para el tercer año legislativo, que corresponde al año 2024-2025. En su discurso de posesión, Cepeda hizo énfasis en varios temas: la recuperación de la confianza institucional, la necesidad de proteger la inversión empresarial y el rechazo a la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro. Con respeto y desde la tribuna del máximo foro de representación popular se lo digo, con un discurso constituyente lo único que hace es minar la confianza en este Congreso del cual usted hizo parte con todas las garantías. Aunque en la Cámara de Representantes se esperaba un cabeza a cabeza entre Jaime Raúl Salamanca y Catherine Miranda, al final el representante por Boyacá se impuso con 114 votos contra 69 que obtuvo la representante por Bogotá, siendo una victoria para el gobierno nacional y su recién estrenado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La ceremonia del 20 de julio en Bogotá inició sin el presidente de la República y por poco arranca el desfile sin él. Estaba programado para las 9 de la mañana y a las 12 del día aún no llegaba el mandatario. Nunca en la historia de esta celebración había ocurrido. Hasta las 12:06 apareció el presidente vestido en guayabera e incluso se retiró mucho antes de que acabara el desfile. Yo creo que todos como pueblo y como fuerza pública merecemos respeto desde un principio. No son más de 2 horas, son más de 4 horas que estamos acá esperando. Estoy desde las 7 de la mañana. El mensaje es muy claro, no tenemos una figura de autoridad presente. Sigue la difícil situación de orden público en el Valle del Cauca. 3 policías heridos, un guerrillero dado de baja y uno más capturado. Fue el saldo que dejaron los enfrentamientos entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC en Robles, zona rural de Jamundí, mientras que se presentó el secuestro de un turista en Villa Colombia, en el mismo municipio. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la policía de Cali. Tropas del ejército puede capturar un delincuente al cual se le incauta un arma de fuego. De la misma manera, personal policial neutraliza otro delincuente. 3 policías salen levemente heridos, los cuales fueron trasladados a un centro médico asistencial de la ciudad y en ese momento se encuentran fuera de peligro. En el Huila, un cilindro bomba y 2 minas antipersona lograron ser detonadas de manera controlada en una operación conjunta entre el ejército y la policía, de acuerdo con la información entregada por el coronel Henry Herrera, comandante de la 9ª Brigada. La fuerza pública se trasladó a la vereda Bajo Monserrate. Tras activar los protocolos de seguridad, realizaron la destrucción controlada de un artefacto explosivo tipo cilindro y 2 minas antipersona tipo jeringa. Las autoridades investigan un nuevo triple homicidio en el departamento de Antioquia. 3 personas fueron asesinadas y una más resultó herida en el municipio de Cocorná. El pasado viernes fue detonado controladamente por la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Teusaquillo un artefacto que contenía una granada y otros elementos explosivos. El artefacto había sido puesto debajo de la camioneta del esquema de seguridad de la UNP otorgado al firmante de paz Gabriel Ángel. De parte del Partido Comunes, instaron al Gobierno Nacional y a las entidades a reforzar y a garantizar la vida de los firmantes de paz. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general José Daniel Waldron. Estamos haciendo un acordonamiento y un aseguramiento del área y también ubicando allí unos sacos de arena, llantas en el sector para cubrir esta maleta y hacer una explosión controlada y así evitar el mayor daño. El caso de una médico residente de cirugía que falleció hace algunos días sigue despertando reacciones. En las últimas horas, la Universidad Javeriana, institución donde la profesional adelantaba su especialización, se pronunció frente a este hecho. Enfatiza que acompaña el caso y adelanta indagaciones para tomar medidas pertinentes. Desde la Secretaría de Salud de Bogotá informaron que activarán mesas de trabajo con las decanaturas y direcciones de bienestar estudiantil de las universidades para fortalecer las acciones que protejan la salud mental de los estudiantes. A pocos días de las elecciones en Venezuela, en una entrevista para Caracol Noticias, la líder opositora Corina Machado le dio relevancia al voto y a la firme posición del gobierno Petro con la soberanía popular. Si hay un país que tiene un impacto inmediato en una transición ordenada es Colombia, desde luego. Yo confío que el gobierno del presidente Petro mantendrá una posición muy firme de hacer valer la soberanía popular expresada en el voto. Estamos hablando de un proceso electoral donde Edmundo González lleva en las encuestas más conservadoras 30% de puntos de ventaja y eso sigue creciendo todos los días.
Atlético Nacional ganó y es el líder parcial que tiene la Liga Colombiana. El equipo de Repeto llegó a puntaje ideal. Entre tanto, Radamel Falcao García se estrenó en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El Tigre jugó 75 minutos y al final terminó siendo el jugador mejor calificado en la victoria de Millonarios frente al campeón de Colombia, Atlético Bucaramanga. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Atención, esta es Blue, más que radio. Puede ser Kamala Harris la sucesora del presidente Joe Biden, que ayer en la tarde anuncia la renuncia de su candidatura. No será candidato a la reelección para las elecciones del próximo mes de noviembre. Ya Kamala Harris está recogiendo plata, ya cambiaron las redes sociales, ya recibió el apoyo del presidente Joe Biden, falta el del muy influyente Barack Obama y todas las pistas conducen hacia su nombre, Kamala Harris, que debería ser ungida en la candidatura, en la convención demócrata del próximo mes de agosto. Novedades del terremoto político desde los Estados Unidos con Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y hoy la nueva campaña de Harris presidenta está notificando cómo le fue en su primer día de recaudación de fondos. 49.6 millones de dólares en donaciones de grupos de base recibieron desde el momento en el que el presidente Joe Biden anunció que respaldaba a Kamala Harris para ser nominada y para ser la próxima presidenta del país. Esto, sumado a los más de 100 demócratas que han expresado su respaldo a la vicepresidenta, la consolida en estos momentos como la opción más fuerte del partido para ser quien enfrente a Donald Trump. Nombres de peso como los Clinton, Bill Clinton, el expresidente, y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, u otros dos que estaban en el sonajero para ser candidatos como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, o también el gobernador de California, Gavin Newsom, se han sumado a su campaña. Pero así como vale la pena destacar quiénes están con Kamala, también es importante ver quiénes no lo están hasta ahora. Nancy Pelosi, la presidenta emérita de la Cámara, guarda silencio y Barack Obama emitió un comunicado, el expresidente, emitió un comunicado diciendo que espera que su partido escoja al mejor candidato posible, abriendo la puerta a que más gente postule su nombre. En todo caso, la renuncia de Joe Biden sacudió la campaña. Se está conociendo que la decisión final la habría tomado el sábado en la noche, luego de una reunión con dos asesores cercanos, Steve Ricchetti y Mike Donilon. Ambos le mostraron algo, según el portal político, que hizo a Biden cambiar de opinión. Su camino a la victoria en noviembre se había esfumado, de acuerdo no a las encuestas que nosotros vemos públicas, sino a las encuestas internas de la campaña. Al día siguiente, el domingo, a la 1:45 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, Joe Biden le informó a sus allegados y equipos cercanos su decisión. Y un minuto después publicó su famosa carta a través de su red social X, en la que escribió, abro comillas: ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente, y aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato, cierro comillas. Luego
anunciaba su respaldo a Kamala Harris, quien ya tomó el control. Cerca de 1.300 funcionarios que trabajaban para la campaña de Biden ahora pasan a trabajar exclusivamente para ella. El comité Biden presidente también cambió su nombre a Harris presidente ante la Comisión Federal de Elecciones, lo que significa que cerca de $90 millones que estaban en esas arcas pasan a estar en las arcas de la campaña de Harris. Hoy las portadas de los medios en Estados Unidos reseñan otro momento histórico en esta campaña presidencial. Por ejemplo, el New York Times en su portada tiene una foto de Joe Biden bajando las escaleras del Air Force One con el título Biden se retira. El Washington Post, otra foto de Biden cabizbajo y el titular Biden se sale de la carrera. The New York Post tiene una foto de Biden de espaldas saliendo de un salón en la Casa Blanca y el titular el fin. Pero quizás la portada que más ha llamado la atención es la de la revista Time, que de hecho son dos portadas. Una del 28 de junio, fondo totalmente rojo con letras blancas pequeñas en el lado izquierdo, se lee la palabra pánico y se ve a Joe Biden en el otro extremo derecho de la portada, como si estuviera saliéndose de la revista. Esto fue un día después del desastroso debate presidencial del 27 de junio contra Donald Trump. Y la nueva portada, la de ayer, donde se ve el mismo fondo rojo, la silueta de Joe Biden saliendo y Kamala Harris entrando. Ya mencionábamos allí, podemos ver, nuestros usuarios en YouTube pueden ver la portada de la revista Time a la que hacemos referencia. Ya mencionábamos algunos de los nombres de quienes respaldan y quienes aún no la candidatura de Kamala. Hay posiciones diplomáticas y que piden paciencia, como la del alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien además es delegado en la convención. And I think I was clear that there's a process, and we're going to follow that process. And I'm a delegate, and as a delegate, I'm going to ensure that we engage in the communication that's needed for the next step. Es un proceso y vamos a seguir ese proceso. Yo soy delegado y como delegado me voy a asegurar que tengamos la comunicación necesaria para tomar los pasos siguientes, decía Eric Adams en entrevista con CNN. ¿A qué nos referimos con que es delegado? Pues eso es lo clave ahora, porque el próximo 19 de agosto, hasta el 22 de agosto, se tendrá que escoger en Chicago, en la Convención Nacional Demócrata, al candidato del partido. Y Harris necesita el respaldo de 1.968 delegados. Uno de esos es Eric Adams, porque si bien Joe Biden le dio su respaldo a Harris, eso no significa que cerca de sus 4.000 delegados que ya había sellado en las primarias, automáticamente se van a respaldarla a ella. Ahora tiene que haber un proceso en el marco de esa convención en el que Kamala tendrá que conseguir esos votos. Cabe destacar que por los lados del Partido Republicano están ansiosos y furiosos, en especial el expresidente Donald Trump, quien se ha dedicado a publicar múltiples mensajes en sus redes sociales denigrando de Joe Biden e incluso diciendo que les devuelvan los millones de dólares que gastaron en publicidad y ataques en contra de, abro comillas, el torcido de Joe Biden. Otros, como por ejemplo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, anticipa demandas, pero en todo caso son las posturas en el Partido Republicano, Néstor, que hoy están atacando naturalmente esta determinación de Joe Biden, que sacude la campaña y que los deja ahora con un nuevo contrincante al frente. Sí. Juan Camilo, si no es Kamala Harris, ¿hay algún otro nombre en el Partido Demócrata? Se han venido barajando algunos nombres, Néstor. Dos de ellos ya dijeron que no van y que se suman a la candidatura de Kamala. Gavin Newsom, gobernador de California; Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania. Hay otros nombres: Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan; J.B. Pritzker, quien fue gobernador de Illinois, que es multimillonario, su familia es dueña de la cadena de hoteles Hyatt. Y hay un nombre que siempre despierta fascinación, y hay que decirlo, despierta mucha fascinación en Colombia. De hecho, a mí mucha gente me pregunta por este nombre, pero hay que decir que en estos momentos no está bajo ningún tipo de consideración del Partido Demócrata. Exactamente, es Michelle Obama. Sí, que es la que a mí también me preguntan acá si puede ser Michelle Obama. El comunicado de Obama ayer no apoya a Kamala Harris todavía, así que Obama, el presidente Obama, seguirá siendo influyente para lo que queda, ¿verdad? Sí, por supuesto, Néstor, seguirá siendo muy influyente, y de hecho, él fue influyente para que Joe Biden tomara esta decisión de finalmente declinar su candidatura. Por eso es que Obama hasta ahora deja la puerta abierta, y figuras como él, Nancy Pelosi, son claves ver qué tipo de posición tomen en las próximas semanas, porque son, como dicen aquí en Estados Unidos, the kingmaker o the queenmaker, si es el caso de Pelosi. Son capaces de definir el futuro del partido.
Nosotros le decimos a eso aquí, vacas sagradas son los influyentes del Partido Demócrata. Juan Camilo, gracias. 6 de la mañana, 26 minutos. El discurso del presidente Petro este fin de semana en el Congreso, en la instalación de la legislatura, tuvo de todito. Tuvo disculpas por el caso de la unidad de gestión de riesgo, disculpas incompletas, tuvo promesas de los proyectos que vienen y tiene retos. Volvió a hablar el principal, el fast track, que es la idea obsesiva que tiene el presidente Petro para tramitar sus cambios. Un fast track que puede ser para acortar los trámites en el caso de reformas constitucionales. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. El presidente Gustavo Petro empezó su discurso ante el Congreso con una disculpa que merecía al país. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puse allí y en eso hay una responsabilidad política y tengo que asumirla. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue el punto de partida de un discurso en el que el mandatario reconoció que la corrupción se metió en su orilla política. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida. La corrupción en Colombia en realidad es una cultura. Luego, durante 1 hora y 4 minutos, el mandatario entregó el balance de su gobierno, que para él fue eficiente. En medio de las turbulencias de los Olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis. Porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente. Eficiente es cumplir los objetivos que se propuso ante el electorado. Y nosotros nos propusimos reducir la pobreza y la desigualdad social. Un comentario que generó bastantes reacciones en el Congreso. A la par, el mandatario oficializó su propuesta de fast track ante los legisladores. Fast track, doctor Name, significa en español trámite rápido. No estoy hablando más sino de trámite rápido, lo cual implica acuerdos políticos. Los acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el acuerdo de paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, la vivienda, el turismo y la industria. El presidente terminó su discurso haciendo un llamado al acuerdo nacional para que en esta legislatura reformas como la laboral, la de educación y la de salud, que confirmó presentarían, pasen el examen en el Congreso. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, ahora 6 de la mañana, 29 minutos. Después el presidente Petro pone un trino justificando la llegada tarde al acto del desfile militar que también fue el 20 de julio. Primero fue, Ricardo, el comienzo del desfile militar, después la instalación del Congreso, ¿verdad? Sí, señor, claro. El desfile militar estaba programado para iniciar a las 10 de la mañana, Néstor. Tuvieron que empezar sin el presidente de la República a las 12:10 del día, porque ya definitivamente no llegó. Quitaron la silla del presidente de la tarima principal y cuando apenas estaba empezando el desfile, llegó el presidente. Tuvieron que reiniciar toda la ceremonia por protocolo, tuvieron que volver a pasar los aviones Cafir, tuvo que volver a pasar el avión Júpiter de la Fuerza Aérea porque el presidente llegó y pidió que se volviera a iniciar todo el desfile. 2 horas tarde o casi 3 horas en realidad. Sí, porque la citación estaba para las 9 de la mañana, Néstor. Termina siendo mucho más porque la gente llega antes de las 9 de la mañana. Pero la citación para la gente estaba para las 7 de la mañana. Imagínese usted, 5 horas esperando el inicio del desfile y no comenzaba. Realmente, además, fue un desfile mucho más corto que en otras oportunidades, porque el presidente se retiró antes de tiempo, ¿no? La justificación de esto es rara, ¿no? Yo francamente no entendí qué quería decir con la descoordinación como con autoridades de los Estados Unidos, Héctor, en fin. leo el párrafo a modo de explicación del presidente Petro. ¿Que llegué tarde? Sí. Información a corroborar desde la Embajada de los Estados Unidos y una descoordinación de mi servicio de escolta motivaron la tardanza. ¿Tiene algo que ver el tema de seguridad del presidente? Pues Néstor, no lo han dicho oficialmente. Gustavo Bolívar, director del DPS, había anticipado por Twitter, por X, el sábado una hipótesis similar.
había advertido que por algunas informaciones que ponían en riesgo la seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro, él había retrasado su llegada. Si eso llegara a ser confirmado y cierto, pues evidentemente cancelan cualquier presencia del presidente. Pero no es lo que dice el presidente. Pero además lo dicen más de frente. Porque descoordinación de mi servicio de escolta. Claro, pero mire la primera parte del mensaje, porque ahí información está la bolita. A corroborar desde la Embajada de los Estados Unidos. Claro, como si la información de los Estados Unidos hubiera indicado que hay algún problema de seguridad y después pues el equipo de seguridad del presidente no hizo las coordinaciones pertinentes a tiempo. Todo lo cual es muy malo, porque si la explicación que nosotros estamos mejorando para entender es cierta, pues es una circunstancia grave. Primero, que pues haya un riesgo de seguridad inminente para el presidente. Claro, el presidente siempre tiene un riesgo de seguridad alto, pero que sea inminente y que haya información de que va a ocurrir en un día, en un momento, pues ya quiere decir todas que maneras, la situación es especialmente grave. Pero segundo, que el equipo de seguridad no lo haya coordinado adecuadamente y oportunamente, pues eso es claro. De todas maneras, Néstor, el problema ahí es simbólico. El problema ahí ni siquiera es el hecho de llegar tarde o no llegar tarde. El problema es la lectura simbólica que eso tiene, porque estás hablando del jefe de las fuerzas militares del país, ¿verdad? Entonces, mucha gente comienza a interpretar eso de una manera equivocada. No solo eso. Estamos hablando de un presidente que está cumpliendo 2 años de gobierno y que no es la primera vez que llega tarde y que no es la primera vez. Sí, pero a otras partes no tiene toda la carga simbólica que puede tener en esta ocasión. A eso es a lo que me refiero y es lo que realmente me preocupa. ¿Alguna explicación, Ricardo? Ahí vemos las imágenes cuando llega el presidente, lo entra Laura Sarabia, saluda a la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Alguna explicación de por qué el presidente llega? Si hubo un problema de seguridad, de descoordinación de los escoltas, ¿por qué llegó de Guayabera? No hay ninguna explicación, Néstor. Gustavo Bolívar dice que así como Gabo fue en Liquiliqui a recibir el Nobel de Literatura en 1982, el presidente quería simbolizar la paz en medio de un desfile militar. Veo al petrismo muy creativo el doctor Bolívar intentando justificar. Intentando una explicación. Néstor, la verdad es que toda esta conducta del presidente genera una molestia de la gente que se expresó ese día en el desfile y que después en la tarde allá en la instalación del Congreso, yo francamente no sé si el representante Daniel Carvalho estaba hablándole al presidente o lo hizo después, pero hizo una intervención muy interesante y pronunció una frase que a mí me pareció que fue realmente la más dura de todas las que le dijeron al presidente, porque le dijo: usted, presidente, vive diciendo que vive aburrido con la Casa de Nariño y con el poder y tal. Quiero decirle que se le nota, porque su displicencia para ejercer su tarea es muy evidente. Me parece que esa frase de Carvalho, que no lo estoy citando totalmente entre comillas, sino de memoria, resume bastante bien el sentimiento de la gente con esta actitud del presidente. Todas estas, Héctor, son anécdotas de lo que pasó este fin de semana, pero anécdotas al fin y al cabo muy discientes de cómo está el gobierno, de quién nos gobierna y de cómo está la alineación de fuerzas políticas. Estaba en agenda privada el sábado, Néstor. No hay información pública oficial llegó en helicóptero. El origen del presidente. Entre la casa de Nariño y el sitio en donde fue el desfile militar no hay más de 10 kilómetros. Es muy cerca, Néstor. Muy seguramente el presidente no estaba en Bogotá. El presidente Petro no los hizo en un carro, sino los hace en helicóptero. Llega en helicóptero. Llega un poquito de manera presurosa. 6 de la mañana, 35 minutos. Así que digo, detrás de esto hay mucho de forma, pero también mucho de fondo, porque quedaron elegidas las mesas directivas del Congreso, que significa cómo arrancan las batallas políticas para este semestre. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Aunque normalmente durante el tercer año legislativo se espera que no ocurran mayores sorpresas o proyectos de ley de gran calado, ya que el gobierno comienza a correr con el sol a sus espaldas, este tercer gobierno comienza con un nuevo llamado de diálogo entre el gobierno y el Congreso y con solicitud de perdón por parte del presidente Petro por el escándalo de corrupción al interior de la unidad de gestión del riesgo. Sin embargo, el cambio de mesas directivas reflejó las tensiones que hay entre estos dos poderes públicos. Al terminar su periodo como presidente del Congreso, el senador Verdi Van
Germán Name aprovechó su última intervención para volver a lanzar pullas al presidente y a responderle los calificativos de egoísta social y codicioso que el primer mandatario hizo contra él durante la sanción de la reforma pensional. Sin embargo, este discurso no tuvo la fuerza que en otras ocasiones, en las que con mayor efusividad el senador Name atacaba al gobierno. Justicia cuando se ha dicho que engaveté 13 meses, que ni siquiera corresponden a mi periodo, una propuesta legislativa del gobierno. Asumí con prudencia y respeto los señalamientos hechos por una banda de delincuentes confesos, pero no me voy a referir a los detalles de este asunto judicial por dos razones. Primero, porque le debo a la rama del Poder Judicial todo el respeto a su magnanimidad y a su trascendencia democrática. Y porque no podía concurrir con mi investidura a influir de alguna manera en los procesos y en los señalamientos en que se me señaló. Posterior a ello, en la plenaria del Senado y sin mayor sorpresa, el conservador Efraín Cepeda fue elegido con 97 votos, respetando los acuerdos establecidos en 2022, pero con un cambio. El candidato no fue, como en su momento se tenía previsto, el senador Carlos Trujillo, quien fue clave para llevar al conservatismo a la bancada del gobierno, sino Cepeda, quien ha sido un crítico y opositor a las reformas sociales planteadas desde el gobierno. En su discurso de posesión, Cepeda dejó claro que todos los proyectos tendrán prioridad. Acá no habrá proyectos de ley de primera o de segunda clase. Todas las iniciativas tendrán el mismo trato, sean del gobierno o de los congresistas. Nuestra meta es que las diferentes posturas manifestadas por los partidos políticos en este recinto se aprueben o no por la fuerza o fragilidad de sus argumentos y no por la ausencia de posibilidades para hacerse oír en igualdad de condiciones. Incluso aprovechó para mandar críticas a la propuesta de Asamblea Constituyente del presidente y su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Con respeto y desde la tribuna del máximo foro de representación popular se lo digo, con un discurso constituyente lo único que hace es minar la confianza en este Congreso del cual usted hizo parte con todas las garantías. Ante esta derrota, el gobierno enfocó sus esfuerzos para quedarse con la Cámara de Representantes, y allí el pulso fue intenso entre Catherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca. No solo el gobierno puso toda su maquinaria política en reuniones en la Giralda, comunicados de los partidos redactados en los despachos de los ministerios y lentejismo, sino que durante la sesión recibieron críticas de la candidata Miranda por la presencia de 5 ministros y el director de Planeación Nacional en el recinto. Ni siquiera el plan de desarrollo. Yo, de corazón, presidente, le pido el favor, así como usted me lo prometió en las horas de la mañana, que salgan del recinto los funcionarios, los enlaces, y pedirle el favor a los ministros que se retiren, que esto es una decisión de nosotros, de la plenaria. Al final, lo que se esperaba que fuera un cabeza a cabeza terminó siendo una victoria holgada de Salamanca contra Miranda al obtener 114 votos contra 69. En su discurso, Salamanca reafirmó su apoyo a la agenda del presidente Petro y su respaldo al proceso constituyente. Escuchar y atender los reclamos justos de las mujeres, de las y los trabajadores, de los ambientalistas, de los profesores, de las minorías, de quienes han invertido y creído en nuestro país, de las voces críticas al proyecto alternativo del presidente Gustavo Petro, a quienes votamos por él y lo seguimos apoyando, a toda la sociedad en su conjunto. Heredamos décadas de reclamos de las y los colombianos. Ahora la configuración de los equilibrios de poder en el Congreso vendrá con la elección de las mesas directivas de las 14 comisiones constitucionales. Por ejemplo, en la Comisión Primera de Senado, en donde podrían llegar proyectos claves como un eventual proyecto de acto legislativo de Fast Track o la ley de convocatoria de Asamblea Constituyente, hay un pulso nuevamente en los verdes, entre J.P. Hernández y Ariel Ávila. Andrés Carmona, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 41 minutos. Mientras el presidente Gustavo Petro ofrecía disculpas por el escándalo de corrupción que salpica a su gobierno en la unidad de gestión de riesgo, la Fiscalía analiza la información que los investigadores recogieron el viernes pasado, para algunos un poco tarde, en una inspección que hicieron en la Presidencia de la República, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Hacienda y en la Alta Consejería para las Regiones.
Los dos fiscales que llevan a cabo la investigación que busca establecer la magnitud y los involucrados en el desvío de centenares de millones de pesos que debían estar destinados para atender a los damnificados por desastres naturales, pero que presuntamente terminaron ilícitamente en los bolsillos de congresistas a cambio de su voto a favor de las iniciativas del gobierno, recaudaron mucho material que está siendo en este momento procesado. Los investigadores se llevaron discos duros y computadores de altos funcionarios y exfuncionarios de la Casa de Nariño que han sido mencionados en el escándalo, además de actas, documentos y bitácoras para determinar si son ciertas o no las acusaciones de Olmedo López y Sneider Pinilla, quienes han salpicado a varios ministros y exministros en reuniones en las que habrían ordenado la operación de entrega de contratos a congresistas a cambio de su apoyo al gobierno. Sin embargo, hay gran preocupación en la Fiscalía frente a la inexplicable desaparición del computador de la exasesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien aparece en los comprometedores chats con Sneider Pinilla, enviando mensajes a nombre del ministro Ricardo Bonilla para que se acelerara la entrega de los polémicos contratos que serían para favorecer a congresistas. Aunque desde el Ministerio de Hacienda aseguran que toda la información contenida en ese computador está resguardada en la nube, es un muy mal mensaje al país que justo cuando se conoce su presunta vinculación en el escándalo, nos enteremos de la desaparición de su dispositivo electrónico. Lamentablemente no es el único caso de extraña desaparición de materiales clave para determinar la magnitud del escándalo. Desaparecieron también el disco duro de un computador que utilizaba el principal asesor de la exconsejera presidencial para la región, Sandra Ortiz, y una memoria RAM de otro computador de esa misma dependencia. Se necesitan respuestas prontas por parte del DAPRE y del Ministerio de Hacienda para saber quiénes están detrás de la desaparición de estos dispositivos, en los cuales podría haber información crucial para esclarecer el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. También se necesitan respuestas frente a la actuación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha defendido con un lacónico mensaje el presidente Gustavo Petro en redes sociales, pero a pesar de esto, argumentando que fue absolutamente legal su gestión para que se entregaran los famosos 3 contratos por 92 mil millones de pesos que según Olmedo López serían para congresistas a cambio de la aprobación de créditos internacionales para el gobierno. La verdad, hay muchas dudas sobre el papel de Ricardo Bonilla, a quien el presidente Gustavo Petro defendió con vehemencia asegurando que es un hombre honesto, pero quien hoy debe explicaciones sobre las circunstancias que llevaron al gobierno nacional a involucrarse tan directamente en la entrega de 3 contratos multimillonarios a municipios que no tenían emergencias, y precisamente en los momentos en los que necesitaba que los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público apoyaran las peticiones del Ejecutivo en diciembre del año pasado. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:44 de la mañana. Hablando del gobierno del presidente Petro, por supuesto que hay que mencionar el nuevo golpe, la nueva derrota al plan de gobierno para comprar tierras que sufrió un revés en la Corte Constitucional que declaró inexequible, es decir, tumbó un inciso de ese plan de desarrollo que había modificado la metodología para la adquisición de tierras para que se hiciera por vía administrativa y a través de un procedimiento breve y sin intervención judicial. Es la metodología que algunos sectores políticos catalogaron como expropiación express porque eliminó la fase judicial que preveía el decreto Ley 902 del 2017 que contemplaba la clarificación de la propiedad, el deslinde y recuperación de baldíos, extinción judicial del dominio sobre tierras, la caducidad administrativa, la condición resolutoria del subsidio, entre otros aspectos. Fueron 2 demandas que llegaron a la Corte Constitucional que analizó si se desconoció el principio de publicidad en el segundo debate en la plenaria del Senado porque los senadores no conocieron el contenido de la proposición a través de la cual se introdujo normas demandadas en este proyecto de ley que pretendía meterle el acelerador a la compra y asignación de tierras en el gobierno del cambio. Es decir, que no se hizo correctamente el trámite en el Congreso e incurrieron en vicios de trámite insubsanables en el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 61 de la ley 2294 del 2023, que fue lo que se cayó y por lo que se quejan desde el director de la Agencia de Tierras, la ministra de Agricultura del momento, hasta el presidente Gustavo Petro, que acusa recibo de la decisión con el argumento de que restringe seriamente la Corte Constitucional el cumplimiento del acuerdo de paz en su aspecto central. La reforma agraria pacífica. Lo que está haciendo realmente la Corte Constitucional con esta decisión
es crear un precedente alrededor de las formas, ahora que entrará a discutir y evaluar demandas de constitucionalidad alrededor de la reforma pensional que está acusada alrededor de cómo se debatió, si se cumplió o no el trámite, porque la oposición dice que no se discutió. Así las cosas con lo que ocurrió hace apenas unas horas en la Corte Constitucional. La vía que le queda al gobierno del presidente Petro es que el Congreso acelere el trámite de la ley que reglamenta la jurisdicción agraria. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. Arranca pues la tercera legislatura en medio del escándalo de corrupción que salpica al ministro de Hacienda, pero con una agenda cargada de proyectos económicos, según lo cantó el presidente durante la instalación en el Congreso, y tras los 2 primeros años de su gobierno marcados por las vacas flacas, con 18 meses de caídas continuas en industria, comercio y construcción, con un desplome en la inversión en el país, que se hundió un 25% en términos extranjeros durante el primer semestre, llegando a $1.220 millones menos, también con un deterioro en el clima de negocios, como lo advierte el informe de la semana pasada del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y con la imperiosa necesidad de generar medidas económicas que impulsen el crecimiento y antes de un desangre masivo en los empleos. Razones que por supuesto llevan al presidente a poner los reflectores en el tema económico, con proyectos como cambios en las normas para agilizar justamente la reforma agraria, cambios también en las reglas eléctricas para abaratar los costos de producción de la industria y también para que llegue más económica la factura de luz a los hogares colombianos, cambios en materia laboral, con una jornada que quiere bajar a 40 horas semanales, cambios en el sistema de inversión pública y cambios en la banca colombiana para obligarla a tener que destinar forzosamente una parte de sus ganancias a la agricultura, vivienda, industria y turismo, y a pesar de la contrapropuesta de los bancos de un gran pacto para destinar 35 billones en crédito para programas claves para la reactivación económica. Inversiones forzosas que por supuesto causan urticaria entre el sistema financiero y que también levantan ampolla y sacan roncha entre economistas, analistas y centros de pensamiento, cuyos estudios apuntan a un deterioro en la liquidez de los bancos, a mayor incertidumbre sobre las decisiones de colocación, inversión y financiamiento, a una reducción en la cartera relativa de créditos y al golpe que ello podría ocasionar sobre sectores sensibles como el crédito a las microempresas. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 49 minutos. El suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, residente de cirugía de la Universidad Javeriana de Bogotá, puso al sector salud y a todo el país a repensar la formación de los médicos y hacer reflexiones sobre la carga laboral y académica de aquellos que deciden dedicarse a salvar vidas. Lo primero que hay que decir es que el suicidio de Catalina no puede señalarse como responsable a un profesor, tampoco a la familia, menos a la universidad. Más allá del morbo que provocan estos casos, el de Catalina está abriendo una puerta gigante a entender y tratar la salud mental de los médicos. Hasta los libros de medicina y los artículos recientemente publicados en revistas científicas dicen que la profesión de los médicos es de las más difíciles en el mundo y que entre ellos la tasa de suicidios es mayor al promedio del resto de profesiones en el mundo. En el caso de Colombia puede ser del 28%. Y es cierto, la carrera de medicina es dura, larga, con salarios cada vez más bajos y siempre con una sobrecarga laboral. Panorama que ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de salud colombiano. Pero esta crisis no es ni nueva ni reciente, sino que es de generaciones enteras de médicos que incluso cuando tienen en sus quirófanos a un residente se desquitan con él, repitiendo el feo patrón de que los años de residencia son literalmente una pesadilla, aunque hay que aclarar también que no en todos los casos. No es coincidencia que, conocido el caso de Catalina, la Universidad Javeriana anuncia desde hoy reuniones con profesores, médicos, estudiantes y residentes para saber exactamente qué está pasando.
Hay que recordar que los residentes son esos médicos generales, muchachos muy jóvenes de 25 o 30 años que se presentan a un posgrado porque quieren ser pediatras, ginecólogos, internistas, ortopedistas, oftalmólogos o cirujanos, que era el sueño de Catalina, especialidades que normalmente duran entre 3 y 5 años. La de cirugía de Catalina podría durar 4 años. Y sí, hay malos tratos. La Asociación Colombiana de Internos y Residentes recogió cientos de denuncias e historias de residentes actuales y ya graduados que cuentan humillaciones, turnos más largos de lo permitido y hasta hace 4 años era un trabajo sin sueldo. Por fortuna se creó la ley de residentes y ahora les pagan 3 salarios mínimos. Ya la doctora Catalina recibió el sepelio de su familia, pero la familia y el gremio en general esperan que su caso permita cambiar la realidad de los residentes del país. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. En un mundo convulsionado de noticias, como el desafiante viaje de Putin a Corea del Norte. Lo ven como un país agresivo, invadió Ucrania. Él quiere mostrar, yo tengo amigos, hay gente que apoya la guerra en Ucrania. El inicio de la carrera presidencial en Estados Unidos con Donald Trump y Joe Biden. Biden se veía muy débil, sabía lo que estaba hablando. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 54 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, feliz, contento, iniciando el día con ganas, con fuerza, buscando provocar las mejores emociones. Además que ya pasé la gripa, entonces, estoy así que hago fiesta. Ya no está ñato. Ya no, parecía narrador de fútbol, me emocioné, ¿oíste? Me alegró. ¡Ven arriba! Sí, señor, lo sentí, el ñato linero. Oiga. Ahora, el ñato también es una manera de referirse a la nariz, ¿no? Sí, claro. Usted ñato. No, yo tengo nariz de boxeador. Sí. Estoy de acuerdo con su diagnóstico. Oiga. Tema de hoy, padre. Es que... ñato, dale. Acabo de escuchar el editorial de María Camila sobre este tema de la formación, en el caso de la formación médica. Sí. Pero yo quiero ampliarlo a todo. Néstor, la formación tiene que ser una experiencia placentera. Tiene que darle a uno placer, tiene uno que disfrutar el estudiar, es decir, aprender tiene que ser fuente de alegría, de gozo, porque es que yo sospecho, y no me refiero a este único caso porque no conozco en detalle, que algunos profesores suponen que a más mano dura, a la gente aprende más. Sí. Y no, yo creo que es todo lo contrario, creo que tiene que ser un momento de alegría, de gozo. Le sugiero, padre, tener cuidado con el caso de la doctora. No, claro, obvio. Yo a ese caso en preciso no me refiero. Le digo con una consideración. Camila, es que todavía no se saben los detalles. No. Tenemos una versión de que ella se suicidó por
¿No es verdad? Lo que pasa es que esa versión está acompañada ya de una cascada de otros médicos ya incluso graduados de esa residencia o de quienes la están haciendo, que sí hablan de malos tratos. Ya aquí no es un caso ni dos, han aparecido decenas de historias de estudiantes de medicina de la Javeriana y de otras universidades, porque un poco lo que ha pasado en estas residencias, que pueden durar de 3 a 5 años, Néstor, es que quienes hoy son los cirujanos, los oftalmólogos, los dermatólogos, pasaron por esa experiencia de mano dura para formarlos como residentes en su profesión. Y cuando le llega al estudiante, se repite eso de la mano dura. Claro. Cuando a usted le dan mano dura, uno cree que es el camino, uno cree que es el método. Usted repite la mano dura. Hay unas industrias, padre, esta me da la impresión, el tema del sector de la salud, en donde evidentemente parece haber mano dura. Pero usted coge el sector, ¿cuál? Gastronomía, por ejemplo. O el militar. Y la mano dura es una constante, ¿no? Y usted dice, ¿cuál es el límite entre mano dura, maltrato? Es un tema complejo. O acoso laboral. Presión, acoso laboral, sí, unos conceptos que no existían cuando usted y yo nos formamos. Pero, por ejemplo, hay un asunto que me ha llamado mucho la atención leyendo en redes sociales sobre los turnos. Los turnos de los médicos residentes son usualmente muy exigentes. Turnos de 24 horas incluso o más. 36 horas. Entonces, pues obviamente hay unas Pero es que yo no creo que haya una intención del maltrato. Yo no creo que haya esa intención. Yo por eso mi discusión es que creo que está a la base la idea de que para enseñar hay que sufrir. Sí, padre, pero voy a ser más claro. Lo que le digo es, tenga en cuenta que no sabemos las condiciones psicológicas. No, claro, yo no me refiero al caso de la doctora sí, Gutiérrez. Hay que ser respetuoso, además. No sé si ella sufría de depresión, por ejemplo. Uno no tiene como... Y es mejor no hacer análisis de casos. Lo que pasa es que las únicas pistas que tenemos de la causa de este caso en particular, el de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, que estaba en su primer año de residencia, la de cirugía dura 4 años, pues es la carta que dejó. Es una corta carta escrita a mano por ella en la que le dice a sus compañeros, ustedes sí pueden. Y eso da pistas de qué estaba viviendo ella y qué estaba sintiendo, aunque Néstor tiene toda la razón. Este caso, pues apenas es motivo de investigación, apenas está en desarrollo y hay que esperar. No, y psicológicamente tampoco se puede responsabilizar a nadie de una decisión tan personal. No quisiera en público, Dios nos libre, pasar a hacer diagnósticos de culpabilidades, de la responsabilidad de los médicos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Además de que hay que ser muy respetuoso de la familia, porque una situación de esta es muy dolorosa, es decir, esto no es un tema cualquiera, no es un tema de redes como a veces se vuelve en el país, es un tema de dolor y hay que respetar. Parece haberse convertido en un tema muy de redes sociales de todo el fin de semana. 6:58, ya viene el padre Linero y ya vienen los deportes. Juan Camilo Vargas esta mañana vio a Falcao, vio como hablando de Millonarios, del debut de Falcao en el Campín. ¿Cuánta gente le metimos al Campín ayer? 32,000 personas, Néstor. Entraron a ver a Falcao, 76 minutos, no jugaba esa cantidad de tiempo, o mínimo 70 minutos, desde el 3 de enero de 2023, con el Rayo Vallecano por Copa del Rey. Tercer partido de Falcao. Sí, señor, porque había jugado frente a River un tiempo en el amistoso. 0 goles Falcao. Pero moviéndose bien, tocando, Solo falló 2 pases, dio un pase clave, es decir, dejó un compañero en posición de remate, fue a Leo Castro en la segunda mitad. ¿Y bien Falcao? Bien Falcao, sí, tuvo un buen partido, mostró calidad todavía de destellos de jugador top, metió 2 sombreritos, tuvo un remate. Vi el sombrerito. Es espectacular. No, sí, gran jugador, 0 goles. 6:59 minutos en Mañanas Blue. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana en punto, es momento para los deportes en Mañanas Blue. Amanecemos, además de fútbol colombiano, con noticias de James Rodríguez. La información que llega desde Brasil es que el jugador y Sao Paulo están negociando la rescisión de su contrato, que va hasta junio de 2025. Están ajustando detalles económicos para separar caminos y así James pueda negociar con otros clubes. En la conversación por el 10 colombiano están Villarreal y Atlético de Madrid de España, el Bayer Leverkusen de Alemania, que es dirigido además por un conocido suyo, Xabi Alonso, y el Porto de Portugal,
Portugal, el primer club de James en Europa hace más de 100 años. Con el tricolor paulista, es decir, con Sao Paulo, jugó 22 partidos, marcó 2 goles e hizo 4 asistencias. Y hablando de fútbol colombiano, transcurre la fecha 2 del fútbol de nuestro país. Ayer, como les decíamos, Millonarios venció 1-0 a Bucaramanga. Con gol de Danovis Vanguero fue el debut como inicialista de Falcao en la Liga Colombiana. Jugó 76 minutos y tuvo apenas un remate al arco. Nacional venció 2-1 al América en el Clásico colombiano. Goles de Tecillo y Edwin Cardona en un penal tras una mano dudosa de Edwin Velasco por parte del América, que marcó Duván Vergara tras su regreso al equipo escarlata. Y Junior venció 2-1 a Boyacá Chico en el Metropolitano de Barranquilla. Goles de Carlos Vaca y Didier Moreno. Frank Lozano fue quien marcó por el conjunto ajedrezado. El sábado ya había jugado Santa Fe, venció 1-0 a Envigado con gol de Agustín Rodríguez, y Once Caldas le ganó 1-0 a Águilas Doradas con gol de Michael Barrios. Y en Argentina todas las portadas y medios hablan de un hombre, y es colombiano. Es Miguel Ángel Borja, que llegó a Argentina tras el subcampeonato de Copa América, y en su primer juego del semestre anotó doblete para River Plate. Empató el partido frente a Lanús en 2 ocasiones que estuvieron abajo en el marcador, y se llevó la mejor calificación de los portales: 8.3 en Sofascore, 8.4 en 365 Scores y 8 en el diario Olé de Argentina, que lo muestra como la gran figura y lo describe como el hombre gol del año, que además ya suma 25 tantos en 2024 y es el tercer goleador del mundo en todo el año. Iguala a Mbappé y supera a Erling Haaland y a Cristiano Ronaldo. Y en otros deportes, estamos a 4 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La delegación colombiana, recordemos, es de 89 deportistas, la tercera más grande en la historia de nuestro país. Todas las competencias inician el día jueves. Las primeras son los deportes colectivos, rugby 7, fútbol masculino, recordemos que ahí está la selección argentina, y también el balonmano. Y en la Fórmula 1 se corrió el Gran Premio de Hungría en Budapest y fue victoria para Oscar Piastri, el brasileño de McLaren, quien consiguió su primera carrera desde que está en la primera categoría del automovilismo. Y en Escocia, el estadounidense Chandler Schaufel ganó el 4º Major Golf del año.